Muy bien, vamos a arrancar con los protozoos. ¿Sí? Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares. Son microscópicos, la mayoría son heterótrofos, quiere decir que se alimentan de materia orgánica performada, no pueden producir su propio alimento, no hacen fotosíntesis, son anaerobios facultativos. Quiere decir que prescinden del oxígeno, pueden vivir y tolerar bajas concentraciones, sin embargo no lo utilizan ya que no oxidan completamente los hidratos de carbono. Hacen glicólisis fermentativa y producen metabolitos secundarios como etanol, ácido pirúvico, lactato, fumarato. ¿Sí? Tienen reproducción asexual o sexual, ya vamos a ver cuáles, ¿sí? Y los que vamos a ver en este seminario fueron clasificados de acuerdo a su medio de locomoción. Pueden tener pseudópodos, pueden emitir pseudópodos, pueden tener cilias, flagelos, o hacer un deslizamiento mediante gasto de energía, que se llama gliding. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí les presentamos algunos ejemplos de las distintas organelas de locomoción de los trofozoitos. Algunos los vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Las amebas se desplazan emitiendo pseudópodos. Esta es una entamoeba histolítica. Los flagelados se desplazan mediante flagelos. En este caso podemos observar a Giardia intestinalis, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un ciliado, que es el Balantidium coli, es el único que infecta al humano. Estos son todos pelitos, los cuales les permite el desplazamiento, ¿sí? Y en otras clases van a estudiar apicomplexas que se mueven con gasto de energía con un motor de actina y miosina, ¿sí? Ellos generan un desplazamiento que se llama gliding. El ciclo evolutivo de los protozoores intestinales alterna entre los estadios de quiste y de trofozoito. El quiste es el elemento de resistencia, tiene una pared celular gruesa que le permite resistir las condiciones adversas del medio ambiente, como son la luz ultravioleta, la humedad, la temperatura, así como también el pH estomacal. Es inmóvil, no tiene organelas de locomoción y tiene reservas metabólicas para subsistir a un metabolismo casi nulo durante muchísimo tiempo, esperando ser ingerido por algún huésped para poder convertirse en trofozoito, ¿sí? El quiste, por lo tanto, es el elemento encargado de la transmisión. El trofozoito es lábil, no resiste las condiciones del pH estomacal ni de las condiciones del ambiente externo. Es móvil, tiene sus organelas de locomoción, tiene un metabolismo activo, se alimenta, elimina catabolitos y es el encargado de la multiplicación, el estadio vegetativo, ¿sí? Es el que va a producir en determinadas circunstancias la patogenia en la persona infectada. Muy bien, aquí podemos ver más claramente cómo es el ciclo de vida de estos protozoos, ¿sí? Un trofozoito se enquista en un quiste y el quiste se desenquista dando liberación al trofozoito. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos que gatillan estos procesos? ¿Sí? Para Giardia se ha demostrado que la depresión del colesterol, así como la alta concentración de sales biliares, son factores fundamentales. ¿Qué sucede? Giardia no puede sintetizar colesterol de novo, así que lo obtiene del intestino de su huésped. Las sales biliares
forman micelas estables con el colesterol y lo mantienen secuestrado del alcance de la giardia. Por lo tanto, es un factor que contribuye al enquistamiento de este parásito. También el pH alcalino. Se ha demostrado que es un factor que contribuye al enquistamiento hacia el quiste. Muy bien, giardia presenta en su superficie una gran cantidad de una proteína que se llama BSP, que es proteína variable de superficie. Esta proteína es expresada por un solo gen. Sin embargo, durante el enquistamiento, cada 6 o 7 generaciones, ¿sí?, de duplicaciones de las giardias, se establece un cambio en el gen que codifica a esta proteína. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo más adelante. Este cambio permite que unos pocos trofozoitos dentro de toda la población que expresa una sola variable, exprese una variable diferente. Por lo tanto, durante el proceso de enquistamiento, la mayoría de los trofos que se enquistan van a ser, supónganse, del tipo A, y unos poquitos van a ser del tipo B. Los parásitos se enquistan y en una reinfección, los parásitos que sean del tipo B van a ser resistentes a la inmunidad que se generó contra el serotipo anterior. Ahora bien, los factores que determinan el enquistamiento en entamoeba histolítica son unos cuantos. La privación de glucosa es fundamental, ¿sí? Es su principal fuente de energía. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena corta también son muy utilizados por la entamoeba para alimentarse. Las bajas concentraciones de mucus también son disparativas del enquistamiento de la entamoeba histolítica, así como la elevada tensión de dióxido de carbono. La elevada tensión de dióxido de carbono puede ser consecuencia de la alta población, de la alta densidad parasitaria que existe en el medio, y esto es indicativo de que mucha gente quizá no tenga comida para todos sus miembros, por lo tanto, es un factor que va a desencadenar el enquistamiento. Ahora bien, para que un quiste se desenquiste, debe censar por dónde anda, ¿sí? Porque el quiste no se desenquista en la tierra, en el medio ambiente, en la cáscara de la fruta mal lavada, ¿sí? De la fruta o de la verdura que consumimos. Un quiste se desenquista en la porción del intestino exacta que necesita el parásito. Para giardia es el intestino delgado y para entamoeba es la última porción del intestino delgado, casi comenzando el intestino grueso. Es donde se van a ubicar estos dos parásitos, ¿sí? Giardia se va a alojar en el intestino delgado y entamoeba histolítica en el colon. Las señales van a ser sensadas a través de la pared celular por unos receptores que tiene, porque el quiste tiene proteínas en su superficie, ¿sí? Va a censar el pH ácido primero del estómago y luego van a censar los cambios de pH entre las partes superiores e inferiores del intestino del tubo digestivo, ¿sí? Para el desenquistamiento se ponen en marcha mecanismos enzimáticos tanto del parásito como del huésped. Los dos contribuyen a la ruptura del quiste, no es un proceso pasivo en el cual se desintegra la pared celular. No, es un proceso activo también por parte del parásito, ¿sí? Ya sea si tenga flagelos, ellos van a estar rompiendo la pared del lado de adentro, se van a utilizar fosfolipasas, se van a utilizar proteinasas, quitinasas, etc. Y luego del desenquistamiento surge el trofozoito. Ahora sí, vamos a enfocarnos en los parásitos que nos interesan.
Vamos a comenzar con las amebas. En este cuadro vamos a ver varias amebas, ¿sí? Vamos a ver amebas que son patogénicas para el hombre, como entamoeba histolítica. Vamos a ver amebas que son comensales y que se las puede encontrar en la materia fecal, ¿sí? Y aunque no generen daño, nos dan un indicio de la calidad de agua que está bebiendo esa persona, ¿sí? Los comensales son entamoeba dispar barra Moszkowski, ¿sí? Entamoeba coli, entamoeba armani, Endolimax nana y Odamoeba buschili, ¿sí? En la cavidad podemos tener entamoeba gingivalis, que es comensal, ¿sí? Esta no presenta forma de quiste, solamente es trofozoito. Todos los demás tienen quiste y trofozoito, los cuales se ven en este gráfico. Está muy lindo. Arriba se puede ver los trofozoitos de cada parásito. En la filita del medio se ven los prequistes y abajo están los quistes. Estas son coloraciones con Lugol. Estos pueden ser observados en la materia fecal, haciendo unas determinaciones en fresco o en seriado. Muy bien. También hay amebas de vida libre. ¿Qué quiere decir? Que pueden completar su ciclo en la vida libre, no necesitan de un huésped. Sin embargo, al ingresar algún huésped susceptibles, pueden ser parásitos o facultativos, ¿sí? Como la Naegleria, que provoca encefalitis amebiana primaria, o Acanthomoeba, que puede provocar queratitis. De las características morfológicas no vamos a hablar mucho porque eso lo van a ver bien en micro 2 para hacer los diagnósticos, pero sí vamos a observar a la entamoeba histolítica barra dispar. Quiere decir que morfológicamente son indistinguibles, su diagnóstico entre estas dos se hace por PCR, pero sí podemos distinguir a una entamoeba histolítica dispar de una entamoeba coli que es comensal, porque la distinguimos en base a sus quistes. Estas tienen 4 núcleos y entamoeba coli va a tener más de 4 hasta 8. ¿Sí? Eso es una característica distintiva que podemos observar y tienen que retener de este cuadrito. Bueno, comenzando con esta entamoeba histolítica, que es patógena para el hombre, ¿sí? Podemos ver que es cosmopolita y es endémica de países en desarrollo como México, Ecuador, Venezuela, Brasil y falta Perú también, ¿sí? El humano es el único reservorio, no hay reservorios animales, no es una zoonosis. Y se va a ubicar, recuerden, en el ciego y en el colon ascendente. En estos lugares es donde va a ejercer la patogenia, ¿sí? Acá podemos ver un fresco, ¿sí? Y en esta foto en fresco podemos ver un núcleo y podemos ver que ha ingerido glóbulos rojos, ¿sí? En esta tinción podemos ver el núcleo con su cromatina periférica y su nucleolo central, y podemos observar estos que son glóbulos rojos ingeridos. Quiere decir que esta entamoeba histolítica es patógena, ¿sí? Es invasiva. Podemos dar un diagnóstico de certeza al observar los glóbulos rojos ingeridos. El ciclo de vida de entamoeba es un ciclo de vida directo, en donde interviene un solo hospedero, ¿sí? El ciclo comienza cuando una persona ingiere quistes maduros. ¿Cómo los ingiere? No los ingiere directamente, sino que los quistes van a estar contaminando el agua con la cual se lavan frutas y verduras, ¿sí? No se lavan bien, quedan estos quistes, o en el agua de bebida, ¿sí? Entonces la persona ingiere estos quistes por las señales que dijimos anteriormente, ¿sí? El cambio de pH, el pH estomacal, todo lo que vimos anteriormente, le advierten al quiste que ha llegado al colon, a la última porción del intestino delgado y al colon, y debe desenquistarse.
porque aquí el trofozoito que sale va a tener un ambiente propicio para su supervivencia. El trofozoito se adhiere al epitelio intestinal, ¿sí? Trata de establecerse, se multiplica, se alimenta, genera mucha progenie. De acuerdo a los factores de virulencia, va a producir o no un daño a nivel del colon, ¿sí? Y si tiene más factores de virulencia que le permitan atravesar el epitelio y dirigirse hacia otros órganos, es que va a poder establecer una infección extraintestinal, ¿sí? El primer órgano de choque es el hígado y en mucha menor frecuencia los pulmones y el cerebro. Ojo, que no todos los trofozoitos pueden atravesar el epitelio intestinal y sobrevivir en el lecho vascular, ¿sí? Solo un 1% de las infecciones logra establecerse como extraintestinal también, ¿sí? Ahora bien, estos trofozoitos que se están alimentando, que se están duplicando acá en el colon, que están o no generando patogenia, cuando sensan alguna señal adversa, ¿sí? Como alta densidad de trofozoitos, escasa glucosa, se gatilla el enquistamiento. El trofozoito se enquista y sale con la materia fecal hacia el exterior. Y sale automáticamente infectivo el quiste, ¿sí? No es que necesita un tiempo en la tierra para madurar, es automáticamente infectivo. Por lo tanto, esta persona, si tiene malos hábitos de higiene, por el mecanismo ano-mano-boca, podría ingerirse un quiste y generar una autoinfección. Acá podemos observar una morfología de los trofozoitos. Hermosas están estas tinciones, ¿sí? Este es un trofozoito con su núcleo que ha ingerido muchos glóbulos rojos. Este es otro trofozoito que no ingirió ningún glóbulo rojo, ¿sí? No es quiste. Y este es otro que sí ingirió 2 glóbulos rojos. Estos son los quistes maduros que tienen solamente hasta 4 núcleos. Esto es distintivo de los quistes de entamueba histolítica. Muy bien. La patogénesis en la infección por la entamueba. No siempre produce enfermedad entamueba histolítica. La gran mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sí? Sin embargo, en algunos hospederos va a producir alguna sintomatología, ya sea intestinal o extraintestinal, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Depende de los factores del hospedero y de los factores del parásito. Por parte del hospedero, se sabe que la desnutrición, el alcoholismo, la corticoterapia y las inmunodeficiencias van a desbalancear el microambiente intestinal, la cantidad de mucus, la flora bacteriana va a estar alterada y la motilidad intestinal. Esto va a dar lugar a mayor o menor probabilidad de que se establezca la entamueba, de que se pueda favorecer la infección por entamueba histolítica. Con respecto al parásito, se han demostrado varios factores de virulencia. Uno de ellos, muy importante, es una proteína de adherencia inhibible por galactosa, es una lectina. Con esta proteína, la entamueba puede adherirse al epitelio intestinal. Recordemos que estos parásitos son extracelulares, están ubicados en el lumen del intestino, ¿sí? En este caso de la ameba en el colon, pero no son intracelulares. Ahora bien, esta proteína, esta lectina es esencial, ya que el primer paso para establecer la infección es la adhesión. Luego tienen una serie de enzimas, ¿sí? Que son amebaporos, varias, son importantes, con las cuales van a poder alimentarse, combatir la respuesta inmune y otras cosas que vienen más adelante.
tienen proteasas, las cuales le permiten degradar la matriz extracelular y atravesar la barrera intestinal. Tienen fosfolipasas, las cuales también van a favorecer el establecimiento de la infección. Y algunas cepas presentan mecanismos de resistencia a la lisis por complemento. Estas, que van a ser en un 1% de las infecciones, ¿sí? Estas amebas van a lograr poder sobrevivir en el lecho vascular y no ser degradadas por el sistema del complemento. Acá podemos empezar a ver esquemáticamente cómo sería la patogénesis de la infección por entamoeba histolítica. Podemos observar la infección por una ameba, la cual no tiene tantos factores de virulencia. Entonces logra disgregar un poco el moco mediante su sed de proteasas, y bueno, se alimenta, se reproduce, y llegado el momento y dependiendo de la cantidad de trofozoitos que hubiere y del alimento disponible, se empieza a enquistar y estos quistes salen con la materia fecal hacia el exterior. Esta infección es asintomática, no se ha dañado el epitelio intestinal. Sin embargo, si la ameba tiene otros factores de virulencia tales que le permiten disgregar mucho más el moco, adherirse al epitelio intestinal, romper las uniones intercelulares, combatir las células que la están atacando, degradar el epitelio intestinal, alimentándose de él, de todo lo que tiene a su alrededor, y logran llegar hasta un vaso sanguíneo, podrían diseminarse hacia otros órganos. Acá la ameba también va a tener que tener una resistencia al complemento si no va a ser degradada en esta instancia, ¿sí? La ameba que tenga todos estos factores de virulencia va a poder establecerse, supónganse, en el hígado. Acá podemos observar algunas proteínas necesarias, como les dije. La adhesión es fundamental. Degradar la matriz extracelular, las uniones intercelulares, degradar, eliminar a las células que tiene por delante, es fundamental. Y poder resistir el complemento, ¿sí? Y tener, resistir los mecanismos de capping, ¿sí? Y otros que pone en marcha el propio huésped. En este esquema podemos ver paso por paso las moléculas involucradas durante el proceso inicial, ¿sí? previo a la inflamación, previo a la invasión, perdón, ¿sí? Todo esto va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a ser conveniente para la ameba para su invasión, ¿sí? Y comienza así. Primero la ameba se tiene que adherir. Como les dije, la SHIAP es esencial. Se adhiere el epitelio intestinal. Previamente tuvo que haber degradado todo el mucus, ¿sí? Para llegar hasta aquí. Bueno, y esta adhesión va a desencadenar la activación de la célula que está siendo avisada, tocada, ¿sí? Y va a desencadenar la transcripción de ciertos genes. Va a poner en marcha la producción de precursores de interleuquina 1, ¿sí? Y la ameba va a ayudar en este proceso liberando amebaporos, ¿sí? Liberando cisteína proteasas para degradar a la célula que está atacando y para activar el precursor de interleuquina 1. Cuando se haya activado interleuquina 1, alfa y beta, se va a disparar las transcripciones de genes proinflamatorios, ¿sí? Como la interleuquina 1, 8, derivados de la ciclooxigenasa 2, prostaglandina E2. Se va a poner en marcha todo un mecanismo inflamatorio, proinflamatorio. Se van a reclutar los neutrófilos gracias a estos quimiotractantes,
¿sí? Y estos neutrófilos también van a ser blancos de la ameba, ya que la ameba engulle todo lo que tiene a su camino, ¿sí? Se van a empezar a romper las uniones intercelulares, va a degradar la matriz extracelular y va a poder atravesar y va a generar la invasión. Acá podemos ver distintos procesos que pueden ocurrir durante la infección con las amebas, ¿sí? Podría suceder que la ameba haga una perforación y se sobreinfecte peritoneo, ¿sí? Pueden establecerse uno o varios amebomas. Estos amebomas es tejido, es respuesta inmune que luego se transforma en tejido fibrótico alrededor de las amebas, ¿sí? Las lesiones más características son las úlceras. Son úlceras que tienen forma de cuello de botella y visto desde la superficie, macroscópicamente forman un botón de camisa, un punto como botón de camisa en el lugar de entrada en el epitelio intestinal. Esto puede sobreinfectarse también. Las formas extraintestinales, las que tengan la capacidad de soportar el complemento, la respuesta inmune y logren establecerse en el hígado, supónganse, ¿sí? Van a ser controladas en primera medida por células NKT, luego van a venir macrófagos, neutrófilos, macrófagos, luego los linfocitos. Sin embargo, toda esta respuesta que va a estar conteniendo la infección, generando un granuloma, un ameboma, toda esta respuesta va a estar suprimida y regulada. Se sabe que una respuesta del tipo Th1 con interferón gamma logra combatir a la infección, pero bueno, en el sitio de extraintestinal, en el hígado, el granuloma que se forma, la respuesta va a estar regulada. Vamos a empezar a estudiar los flagelos, ¿sí? En esta clase vamos a ver dos flagelados que van a ser la Giardia intestinalis, ubicada en el intestino delgado, y vamos a ver al final unas palabritas de Trichomona vaginalis que obviamente va a estar ubicada en el tracto genitourinario. En otras clases van a ver a Trypanosoma cruzi, a las leishmanias, y bueno, y para que recuerden que no todos son patógenos, sino que hay comensales, hay flagelados comensales como Retotartomonas intestinalis, Dientamoeba fragilis, Chilomastis mesnili, Enteromonas, Pentatrichomonas y Trichomona tenax. Todos estos, si bien no son patógenos, al encontrárselos en la materia fecal dan un indicio de contaminación del agua de bebida. Vamos a comenzar con la Giardia, ¿sí? Giardia intestinalis, duodenalis o lamblia es lo mismo. Es un parásito cosmopolita de climas cálidos y templados, ¿sí? Su grupo de riesgo son niños, aproximadamente un promedio de 5 años, ¿sí? Personas que tengan inmunodeficiencia de IgA, esta inmunoglobulina se ha demostrado que es eficaz en la protección contra la infección por Giardia, ¿sí? Este parásito se va a localizar en el duodeno y yeyuno y es un problema realmente importante en Asia, en África y América Latina. Produce principalmente infecciones asintomáticas en el 90% de las personas que la portan, ¿sí? Y solamente un bajo porcentaje, un 10%, va a presentar sintomatología. Acá podemos observar una tinción, qué hermosa que está acá la Giardia, tiene formita como de pera, ¿sí? Esto tiene dos núcleos, este es el trofozoito como podemos observar porque tiene los elementos de locomoción, tiene un axostilo, tiene un cuerpo medial o parabasal que es criterio taxonómico, ¿sí? Los flagelos son 8, son 2
anteriores, 2 posteriores, 2 ventrales y 2 caudales. ¿Sí? Importantísimo es el disco suctorio. Este disco y toda su proteína que lo recubre es fundamental porque media la adhesión al epitelio intestinal. Este también es un parásito extracelular, ¿sí? Y el éxito de la infección lo va a dar en primera medida la adhesión al epitelio. Acá podemos ver un quiste, ¿sí? En donde se puede observar solamente 2 núcleos, pero tiene 4. Se puede ver un axostilo y restos de flagelos, o sea, todo lo necesario para que cuando se gatilla el desenquistamiento se pongan en marcha los mecanismos de activación y se genere un nuevo trofozoito que va a salir a la luz del intestino delgado. El ciclo de vida de este parásito, de Giardia, es un ciclo directo, en donde todo el ciclo ocurre en un solo hospedero, ¿sí? Todo comienza cuando una persona ingiere quistes que van a estar contaminando ya sea el agua de bebida o el agua con la cual se lavan las verduras y las frutas, ¿sí? Esta va a ser un agua la cual va a tener materia fecal conteniendo los quistes de Giardia. Muy bien, estos quistes ingresan al organismo. En el intestino delgado existen esas señales que les comenté al principio de cuando empezamos a ver los flagelados y las amebas, ¿sí? En los mecanismos de enquistamiento y desenquistamiento. Esas señales le van a decir al quiste que se puede desenquistar. Entonces va a salir en el intestino delgado el trofozoito de Giardia. En primera medida, y gracias al disco suctorio, se adhiere al epitelio intestinal. Esto es fundamental, es un paso importantísimo para la infección. Si no se adhiere, se va. Entonces se adhiere, se empieza a alimentar, se empieza a multiplicar y no tiene una posibilidad de hacer una infección extraintestinal. Solamente se queda en el intestino delgado, ¿sí? Solamente puede hacer una infección en el intestino delgado. Ahora bien, cuando las condiciones son adversas, se disparan señales de enquistamiento, el trofozoito se enquista, genera su pared celular, retrotrae sus organelas de locomoción y sale a través de la materia fecal de manera automáticamente infectiva. O sea que esta materia fecal es la que va a contaminar el agua y los alimentos lavados con esa agua. Al salir automáticamente infectivo este quiste, esta persona podría, de acuerdo a sus hábitos de limpieza o de mala higiene, mejor dicho, ¿sí? Mediante un mecanismo de ano-mano-boca, llevarse quistes infectivos a la boca y autoinfectarse mediante un mecanismo de ano-mano-boca. De autoinfección, perdón, con una forma de ano-mano-boca. Bueno, quedó medio lío de palabras, espero que se entienda. Cualquier cosa ya saben que nos van a poder preguntar. Aquí abajo es para recordarles, ¿sí? Que el trofozoito, se divide por fusión binaria longitudinal, ¿sí? De un trofozoito, 2 trofozoitos. La patogénesis de la infección por Giardia nuevamente va a estar dada por los factores del hospedero y los factores del parásito, ¿sí? El estado de la mucosa, si tiene otros factores concomitantes que generen inflamación, van a ser predisponentes para la infección por Giardia, ¿sí? Así como anomalías estructurales y funcionales, por ejemplo una enfermedad de celiaquía, ¿sí? Así como también el déficit y la disminución de la inmunoglobulina A. Todo esto va a contribuir a que esta persona sea más susceptible a la infección por este parásito. Con respecto a la Giardia, ¿sí?
Hay cepas de distinta virulencia, hay variabilidad intraespecífica, o sea que hay cepas más virulentas que otras. La carga parasitaria es un factor predisponente hacia la infección o no, ¿sí? Unos pocos parásitos no van a causar una infección productiva. Más de 10 o 15 parásitos ya sí, ¿sí? Giardia tiene una proteína de superficie que es la proteína variable de superficie. Es una proteína que se expresa con un solo gen, ¿sí? Que en determinada, cada tantas generaciones, presenta una variación. Por lo tanto, esta nueva generación de giardias que presentan esta variación le van a permitir escapar de la respuesta inmune ya formada. ¿Sí? Esto le confiere una ventaja para su diseminación, ¿sí? Y aumenta su virulencia, por supuesto. Además tiene muchísimas proteasas y tiene proteínas como la giardina que están en el disco suctorio que le permiten la adhesión. Todos estos factores van a contribuir a que sea más o menos malita la giardia. Como les conté un par de veces, ¿sí? La variación antigénica de esta proteína va a estar dada por un mecanismo de ARN de interferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se van a expresar muchísimas variantes antigénicas, los mensajeros de todas las variantes antigénicas de la proteína de superficie A, B, C, D, E, F, G, todas las que tenga el genoma, y después se van a producir ARNs de interferencia para todas esas variantes menos uno, y esa es la que se va a expresar. ¿Sí? Esto es una ventaja evolutiva que la vamos a ver acá y la van a ver más adelante en otro parásito. Este mecanismo, ¿sí? Tiene algunos componentes como el Deezer, el AGO, ¿sí? Algunos mecanismos demostrados ya para este proceso de silenciamiento mediante ARNs de interferencia. Muy bien, vamos a estudiar los mecanismos patogénicos por los cuales se producen las diarreas en las infecciones con Giardia. En una primera medida, en una infección aguda, podemos observar una diarrea acuosa. Esto es debido a que los enterocitos en presencia del parásito se activan y liberan iones cloro y sodio al lumen, lo que conlleva un aflujo de agua hacia el exterior y se provoca la diarrea acuosa. Además, existe una estimulación de los mastocitos por colecistoquinina, lo que va a provocar un aumento del peristaltismo, ¿sí? Esta activación no es una activación clásica que se observa con los helmintos. Si la infección perdura en el tiempo, lo que va a ir sucediendo es que se van a ir muriendo los enterocitos porque la giardia consume arginina. La falta de arginina provoca apoptosis de enterocitos. Además va a ir rompiendo las uniones intercelulares, lo cual también provoca la apoptosis de los enterocitos. Cuando se van muriendo los enterocitos, se van activando los CD8. Entonces se va generando un foco inflamatorio. Este foco inflamatorio, si perdura en el tiempo, va a concluir con el acortamiento de las microvellosidades, ¿sí? Lo que va a provocar una menor capacidad absortiva en el tiempo. En este esquema por ahí lo veamos un poquito más claro, ¿sí? La giardia tiene determinadas moléculas, como por ejemplo la arginina deaminasa, que va a consumir arginina, y esta falta de arginina va a hacer que se produzca mucho menos óxido nítrico, el cual es efectivo para aniquilar a la giardia, ¿sí? Además, la flavohemoglobina frena
el mecanismo por el cual se produce el óxido nítrico, ¿sí? También Giardia tiene algunas proteasas, como la catepsin proteasa, con las cuales logra degradar el moco y llegar hasta el enterocito y adherirse mediante su YAP, ¿sí? Además, estas proteasas van a degradar a la interleuquina CXCL8, que es atractante de polimorfos. Estos no van a arribar al epitelio, los cuales serían efectivos para eliminar al parásito, ¿sí? O sea que la Giardia se mantiene ahí firme para establecerse. Por otro lado, también la arginina de aminasa va a provocar que las poliaminas no se sinteticen, por lo tanto baja la proliferación del enterocito, van muriendo. Además, las proteínas variables de superficie rompen las uniones intercelulares, ¿sí? Esta ruptura de uniones intercelulares provoca además la apoptosis del enterocito, ¿sí? Esta apoptosis del enterocito genera que arriba el linfocito CD8 al foco inflamatorio, ¿sí? Y además tiene algunas caspasas que promueven la apoptosis del enterocito. Entonces, la ruptura de las uniones intercelulares hacen todo este epitelio mucho más permeable, se promueve una salida de líquidos y se estimula una diarrea acuosa para tratar de eliminar a la Giardia. Sin embargo, Giardia trata de establecerse combatiendo diferentes mecanismos. Bien. Este es un tema importante, el de la disbiosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que luego de las infecciones por Giardia, el epitelio y la flora que quedan están dañados y cuesta muchísimo llegar a su equilibrio normal. Esto se logra mediante prebióticos, probióticos, ¿sí? Y este daño, esta desmejora, promueve que se establezcan otros problemas en el intestino, ¿sí? Esta falta de regulación no es un tema menor. Aquí podemos ver en esta imagen que es una clara evidencia del responsable de la atrofia vellositaria, el gran infiltrado inflamatorio que se puede observar en esta vellosidad, ¿sí? Mononuclear del linfocito CD8 generando el foco inflamatorio. Esto genera un acortamiento de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas y menor capacidad absortiva, ¿sí? Giardia intestinales afecta un grupo etario de niños de 5 años aproximadamente y causa un menor crecimiento. Esto se evidencia en la curva pondestatural. Por eso es tan importante estudiar esta infección. Bueno, para terminar vamos a estudiar un poquito sobre Trichomonas vaginalis, que es un protozoo flagelado que causa la tricomoniasis, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión exclusiva de la especie humana, ¿sí? De hombres y mujeres, no solo de mujeres. Los factores de riesgo van a ser la edad, porque va a ser una edad en donde las personas tengan relaciones sexuales, ¿sí? Otro factor de riesgo son las múltiples parejas y las prácticas sexuales sin preservativo. Estos parásitos poseen hidrogenosoma, es una particularidad que los diferencia de otros flagelados, ¿sí? Y no poseen mitocondrias, como sí las poseen las giardias. Bueno, y no tienen el estadio de quiste, solamente se observa el trofozoito. Esto es por su mecanismo de transmisión, que es por relaciones sexuales. Nunca salen al exterior. Y si salen, son degradados, son lábiles, no resisten.
En esta micrografía podemos observar una membrana ondulante, ¿sí? Tiene 4 flagelos anteriores y uno posterior que en realidad continúa a través del axostilo, el cual sobresale un poquito del cuerpito de la tricomona, ¿sí? Tiene un cinetosoma, que es un lugar de entrada de nutrientes, posee un solo núcleo, ¿sí? Y el axostilo, que como les dije anteriormente, escapa un poquito del cuerpo. Bueno, muy bien. La patogenia de tricomonas va a estar dada por su gran cantidad de cisteína proteasas que tiene y además por sus moléculas de adhesión. Ya dijimos siempre que el primer paso esencial para la infección y para el éxito es la adhesión, ¿sí? La citoadherencia al epitelio escamoso se logra a través de varias proteínas de adhesión, las cuales están favorecidas por un pH básico, ¿sí? Además, ellas necesitan hierro y el hierro es un potenciador de su virulencia. Esto lo pueden obtener a través de la lactoferrina, a través de las secreciones cervicales, ¿sí? Y aumenta entonces su virulencia en determinadas épocas del mes durante el periodo. Bien, estas cisteína proteasas, así como también fosfolipasas A1 y A2, ¿sí? Van a participar en la lisis de el mucus primero, de la matriz extracelular, llegando logrando acceder al epitelio escamoso, adhiriéndose. Van a intervenir estas cisteína proteasas en la protección contra las células inmunes, ya que las van a degradar, ¿sí? Van a degradar componentes del complemento, van a degradar anticuerpos, bueno, se van a proteger, o sea que le van a servir para protección, para adhesión, para avance, ¿sí? Y también para la alimentación, para obtener los nutrientes que necesiten. Bien, además podemos señalar, ¿sí? Que pueden internalizar virus como HIV, bacterias como Mycoplasma, también pueden ser vectores del papilomavirus. Bueno, todos estos gérmenes pueden ser transmitidos por Yerba intestinalis, por Tricomona vaginalis, ¿sí? Bueno, y el establecimiento y el daño al epitelio obviamente van a generar un proceso inflamatorio dado por polimorfos nucleares. Se va a inflamar la mucosa. Esto va a generar los síntomas característicos en las mujeres, que son el dolor, el flujo con un olor y color particular, ¿sí? Lo que va a provocar la visita al médico. Sin embargo, en los hombres se puede establecer una infección, ¿sí? Sin embargo, va a ser asintomática, lo que va a permitir que el hombre sea un transmisor de la infección. Bueno, nada más por ahora. Y bueno, a modo de conclusiones generales, podemos decir de los helmintos tisulares que el humano es un hospedador accidental y que la patogenia se va a asociar al número y a la localización de las larvas, ¿sí? Y a la respuesta inmune que el hospedero pueda desarrollar. Con respecto a los protozoos intestinales y de cavidades, los quistes van a ser las formas de resistencia y van a ser los que favorezcan la transmisión, salvo Trichomonas vaginalis, que no tiene quistes y que se transmite a través de relaciones sexuales. Y los trofozoitos son las formas vegetativas lábiles responsables de la patogenia, ¿sí?
La patología va a ser el resultado de factores parasitarios, además de la susceptibilidad del hospedador y de su respuesta inmune.